Me parece imprescindible, no solo importante, sino imprescindible tratar sobre el servicio público en este momento de crisis que empezó siendo financiera, económica, pero que ya es una crisis institucional. Y yo, como profesora que soy de Derecho Público en la Universidad de León, me he dedicado, ¿no?, a pensar y repensar sobre las instituciones, pero la base de todo son los servicios públicos. Vamos a intervenir, en principio un cuarto de hora cada uno, dando nuestra opinión. Yo, un poco más general, me tenéis que perdonar, porque a mí lo que me interesa es escuchar y que sigáis preguntando de manera tan precisa e insistente sobre vuestras preocupaciones. Lleváis ya un año, bueno, mucho más trabajando, pero ahora ya en muchas instituciones con experiencia, donde se ha visto, se ha tocado, ¿no?, y se ha manchado uno las manos de la administración, de los problemas de los ciudadanos, y de ahí que yo espero más, sobre todo para seguir pensando y reflexionando sobre cuestiones prácticas, vuestras opiniones y reflexiones. Y adelanto que me tendréis que disculpar porque tengo billete de tren y me tendré que ir, sale a las 2:30 y pues quizá no esté hasta el último momento, pero sabéis que me podéis localizar y que estoy a disposición de todos vosotros, como estoy a disposición de la Fundación. Bueno, concretando sobre el servicio público, ¿no?, cosas, anzuelos que quiero dejar para provocar luego vuestras reflexiones o opiniones. Es, como digo, trascendente en esta época de crisis, de reforma, sobre todo porque es cierto que hay servicios generales, los denominamos uti generali, ¿no?, en estas ansias que tenemos de servicio público, de luchar por el interés general, pero en esta época de crisis, de desencanto, a los ciudadanos hay que atenderles en sus necesidades básicas, de ahí que yo me preocupe ahora en estos minutos de aludir a algunas ideas sobre los servicios que calificamos técnicamente como uti singulis, es decir, aquellos servicios que los ciudadanos reclamamos como prestaciones singulares, unos servicios que son la base de la sociedad y la base del progreso social, porque son los que deben prestarse de manera permanente, continua, sin discriminación y que garantizan la igualdad de los ciudadanos. Está muy bien, por supuesto, la defensa, están muy bien los servicios generales, son la base de las instituciones, pero ahora en esta época de crisis, para reclamar que los ciudadanos no sientan ninguna desafección ni lejanía del poder público, en esta época de cuestionar, porque no hay dinero, el estado de bienestar y de servicios, es importantísimo que nos volquemos en satisfacer esos servicios uti singuli, servicios propios porque son donde los ciudadanos van a encontrar un poco la justificación de las instituciones. De ahí esa primera precisión. Hay servicios, cuando hablan sobre todo pues, en algunos medios de comunicación, otros representantes políticos, sin estos cursos de formación, otros periodistas, que confunden. Sí, hay un servicio general, todo, hay una función pública, hay un interés público, pero en términos técnicos, los servicios públicos son aquellas prestaciones que deben satisfacerse de manera continua, permanente, con un régimen jurídico especial para garantizar la igualdad de los ciudadanos. Otra precisión que quería recordar, muchos de vosotros la conocéis, pero como nos llegan ecos de reformas, toda la normativa del derecho comunitario europeo ha introducido unos nuevos vocablos, tratando de desterrar, por problemas en los que no voy a entrar, esta concepción del servicio público tan continental, del derecho continental, del francés, del italiano, del español. Y debido a esos aires privatizadores, más que privatizadores, de liberalización económica, ha desterrado esos términos, servicios públicos, y aparecen lo que se denomina en la normativa europea servicios económicos de interés general. Servicios económicos de interés general que prestan ya empresas privadas, además en régimen de competencia. Sin embargo, dentro de esos servicios económicos de interés general hay, donde se manifiestan esas necesidades propias de la sociedad, de los ciudadanos, unos sectores donde también desde el poder público debemos intervenir. Hay 4 destacados: agua, energía, transportes y telecomunicaciones. Pues bien, no voy a entrar en el régimen jurídico de los mismos, pero quiero señalaros que en estos servicios, que son la base
de la sociedad para satisfacer sus necesidades, agua y energía, o para el desarrollo, el transporte y las telecomunicaciones, vuelve a florecer toda esta justificación pública de los representantes públicos, de los representantes de las instituciones. ¿Por qué? Porque han tenido que reinventarse los términos, no de servicio público, que como digo, quieren desterrar, sino de los servicios universales, el servicio universal, el que tenemos derecho los ciudadanos a que se nos preste, con esa prestación de abastecimiento de aguas, de energía en determinadas cantidades, de acceso a Internet, ahora la base, ¿no?, de nuestra comunicación social o de los transportes, y obligaciones que tienen estas empresas, obligaciones de servicio. Sobre eso también hay reglas de intervención pública. Pero, por centrar en cuestiones más de nuestro interés propio y local y con la reforma del posible mapa, ¿no?, local. En el servicio público creo que es una importante pértiga en la que hay que apoyarse para la reforma local, porque es cierto, ya se ha hablado en el anterior debate, que muchos habéis mantenido que hay muchos ayuntamientos pequeños, están bien saneados, salvo algunas excepciones no hay grandes déficits públicos, pero lo que interesa para garantizar la igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan, es que se presten unos servicios públicos de calidad. Es decir, que en esa reforma del mapa local, provincial o autonómico, hay que pensar qué servicios públicos deben prestarse en ese ámbito territorial, con qué recursos, de ahí viene la fusión e integración de comunidades autónomas o de ayuntamientos, con qué recursos para la dependencia o para el abastecimiento de agua y depuración de aguas residuales, para darlos con calidad, y esa es la pértiga sobre la que hay que saltar la reforma electoral. No solo el déficit público, está muy bien la contabilidad, pero lo importante, a efectos de ganarnos esa voluntad de los ciudadanos, que es la base de la organización, es que esos servicios se presten con calidad. ¿Qué más cosas quería recordar de conceptos generales, ¿no?, para precisar y no hablar de manera frívola sobre los servicios públicos? Que estos servicios públicos, que como digo hay que prestarlos de manera continua, permanente, sin discriminación, tienen un ámbito distinto, bien estatal, autonómico. La dependencia a mí me parece básica, toda esa relación, pero sobre todo local. Yo he trabajado y tengo más inquietudes por la administración local. En la Ley Básica de Régimen Local hay determinados servicios públicos que tienen el carácter de obligatorios. La delimitación de los mismos depende de la población y, sobre todo, en esa legislación existe la posibilidad de que cualquier vecino pueda reclamar al ayuntamiento el establecimiento del servicio, con unos niveles de calidad que dependen ya de la entidad del ayuntamiento y de los recursos que se tengan. Esa es una acción vecinal que se reconoce en el ámbito local, dentro de esos servicios. Pero junto a esos servicios obligatorios, quiero decir, y eso es muy importante para una fuerza política, para un partido, en el ámbito local hay un derecho que muchos calificamos del derecho de la espontaneidad. En el artículo 25, cuando se aluden a las competencias locales, también se insiste que el ayuntamiento podrá satisfacer aquellas necesidades propias de los ciudadanos, con, por tanto, un ámbito abierto, muy importante, para que desde el ayuntamiento, ante bien peticiones o iniciativas de los vecinos, o bien por nuestra responsabilidad y conocimiento de las cuestiones públicas y del interés local, se puedan promover nuevos servicios, aun cuando no estén claramente descritos, enunciados en ese artículo 25 de la Ley Básica de Régimen Local. El derecho a la espontaneidad de la autonomía local me parece importante también recordarlo, pero teniendo en cuenta que hay unos presupuestos y unos recursos que obtener. Y otras pequeñas pinceladas sobre los servicios públicos locales. Para muchas autoridades que hay aquí, concejales y la alcaldesa, y en esa organización de los servicios hay que saber que se tiene una discrecionalidad en la organización. Tenemos un muestrario, yo voy a aludir a algunos, y se puede elegir. Hay muchos modos de organizar el servicio. Hay una gran discrecionalidad de la administración local porque tiene que justificar cuál es
el interés público, pero ¿qué recursos tiene? Y a qué estrato de población va a ir dirigido esa prestación. Por tanto, discrecionalidad. Hay un límite que no se debe saltar. Se salta, hay un fraude, ahora os lo cuento. Que se trata de que los servicios que integran el ejercicio de una autoridad pública, porque dar un servicio necesita regularlo, necesita imponer tributos, necesita quizá embargar, hay potestades importantes, quizá expropiar, que en esos servicios no puede realizarse una prestación indirecta, es decir, a través de un empresario. La autoridad está en el poder público. La autoridad está en el poder público. Esa es la legitimación que tiene la legitimación democrática, no en los empresarios concesionarios. He adelantado ya que esta prescripción, que es tradicional en el derecho español, como en otros derechos continentales, sin embargo, se burla, desgraciadamente, modificando en las cláusulas de los pliegos de los contratos algunas previsiones y el servicio, que a lo mejor en alguno de los ayuntamientos donde estáis, que es importante, de recaudación, que mayor autoridad, ¿no?, que recaudar los tributos locales y que poder realizar un apremio de embargo sobre la cuenta de un vecino, que mayor autoridad, ¿no?, que quitarle sus bienes como pago de tributo, deudas indebidas, se ejerce a veces por empresas. Hay determinados grupos, no los voy a mencionar, empresariales, que consiguen esos contratos de servicio y que luego, mediante una firma ya prácticamente mecanizada del concejal de Hacienda, pues salvan ese obstáculo tan contundente. Los tribunales españoles se han pronunciado en pocas ocasiones sobre este fraude. Cuando se han pronunciado, han declarado la ilegalidad de estos contratos de servicio, pero se han pronunciado pocas veces porque han sido muy pocos los recursos planteados contra estos contratos. Solo cuando ha habido, podría contar algún ejemplo, pues una discrepancia entre concejales o la representación sindical a la hora de adjudicar esos contratos y han impugnado esas decisiones locales, los tribunales han puesto de manifiesto la ilegalidad. Hay que conocerlo, intentar evitarlo, pero también saber hasta dónde llegan las fuerzas de los concejales que actúan individualmente. Discrecionalidad, no se pueden prestar servicios de ejercicio de autoridad de manera indirecta y luego hay que atender un poco a la naturaleza de los servicios para delimitar esos modos de gestión. Los enuncio brevemente y ya dejo el uso de la palabra a representantes que llevan tiempo trabajando por ese interés público y el servicio público. Dentro de estos modos de gestión, una primera clasificación básica. Puede haber una gestión directa, es decir, la propia entidad local asume la responsabilidad de manera consciente, voluntaria, con todos los medios, o indirecta. Va a ser otra personificación jurídica. Dentro de los modos de gestión directa, se puede crear, fijaos el muestrario que tenemos para organizar servicios, si queremos crear nuevas personas jurídicas y, bueno, más instituciones que pueden implicar más gasto, pero en ocasiones no. Organismos autónomos, fundamentalmente los ejemplos que podéis conocer es para auditorios, teatros, son instituciones separadas que gestionan de manera autónoma un patrimonio y en régimen de derecho público, de garantizar los derechos de los ciudadanos en este ámbito de procedimiento, de publicidad, de transparencia que es tan importante. Junto a los organismos autónomos, que es una figura clásica, se crearon hace unos años las entidades públicas empresariales. Se están utilizando por muchos ayuntamientos para la gestión de los medios de comunicación, radios locales, televisiones locales o algunos servicios que tienen un interés económico. Desde hace años yo personalmente los he criticado porque es una fórmula un poco mixta de querer ser administración pública pero a la vez presentarse como empresa y bueno, pues eso origina cuando se tienen dos alternativas que desde la perspectiva de los ciudadanos no sepamos muy bien cuándo se quieren imponer las tasas o servicios o cuándo se quiere realizar una competencia con otras empresas públicas. Pero esa es una posibilidad que reconoce la ley. Del mismo modo que es otra posibilidad muy utilizada hace años las sociedades públicas, sociedades íntegramente públicas, servicios que se quieren gestionar como empresas
y se dotan de una forma muy bien perfilada por el derecho mercantil, una sociedad anónima de responsabilidad limitada, y los concejales asumen también la gestión de ser consejeros de esa organización. En principio, no está mal, no hay que moralizar las sociedades públicas, sirven si hay una gestión económica. Pensemos, yo las he defendido, por ejemplo, para el establecimiento o ampliación de las redes de telecomunicaciones. Que hay una sociedad porque hay que tener un patrimonio separado para saber las cuentas y poder fiscalizar mejor. Entonces, se crea una sociedad. Que luego eso haya devenido, esa idea, en multiplicar, ¿no?, esa selva de organizaciones con filiales, con cargos de confianza, jefes de gabinete, jefes de prensa, eso es lo que hay que criticar. Pero en sí la fórmula no hay que rechazarla. Lo mismo que las fundaciones. Antes surgió las fundaciones públicas. Bueno, muy queridas por muchos responsables políticos porque crean una fundación donde establecen ellos sus reglas ya para la eternidad. En las elecciones hay que presentarse cada 4 años, mientras que en la fundación pues adquieres ya la vida eterna. Puedes ser presidente de la fundación o patrono hasta que uno se muera. Esas son las fórmulas de gestión directa, donde el ayuntamiento, la comunidad autónoma, pero sobre todo el ayuntamiento, una mancomunidad, mantiene las riendas de la responsabilidad y puede ser discutida por el resto de los concejales y solicitada por los vecinos. Fórmulas indirectas, que quería mencionar por si hay luego alguna consideración o pregunta. De las más conocidas, ahora la tenemos en los periódicos, en la Comunidad de Madrid, las sociedades mixtas. Sociedades mixtas integran tradicionalmente el poder público, pero también la participación privada. Se están generalizando y es una buena opción sociedades mixtas públicas. Decían los periódicos porque el canal de Isabel, el canal de Isabel II se quería privatizar, no hay ahora dinero privado y entonces, bueno, se integran los ayuntamientos y ya veremos luego qué ocurre si se venden o no algunas acciones para conseguir recursos y reducir el déficit público. Ese es un ejemplo, pero a efectos de integrar varios intereses públicos de la comunidad autónoma, de la Diputación o de los ayuntamientos, se crean también muchas sociedades mixtas públicas, sino sociedades mixtas privadas para el abastecimiento de agua. Otra fórmula que conoceréis es el régimen de las concesiones, donde se atribuye a un empresario privado la gestión, este es un régimen tradicional, la gestión de la piscina, de la recogida de residuos, del reciclado, la gestión de los jardines, a un empresario particular sobre el que se ejerce una supervisión e intervención. Por atribuirlo a un empresario particular no padecen en principio los derechos de los vecinos, de información, de transparencia. Eso debemos de exigirlo siempre porque se están gestionando dineros públicos y servicios públicos. Entonces, no desmerece la gestión pública que sea un empresario particular si subsiste la supervisión. Y hay otros 2 modos dentro de este gran abanico, de este muestrario de modos de gestión pública, como son la gestión interesada. La gestión interesada es cuando en un ayuntamiento hay un empresario que se le ha ocurrido una iniciativa, una idea, y podemos potenciarla, ¿no? Trenes turísticos, autobuses turísticos, guías turísticos, pues es propio de estos empresarios, pero desde el ayuntamiento puede interesar, me disculpáis la redundancia, que se dé una subvención o se ayude porque luego revierte en todo el término municipal. O los conciertos, con empresas que ya están prestando una labor también de interés general, se les ayuda. En el caso de educativo, deportes, academias, es frecuente.